Bueno, Dios les bendiga esta mañana, mis amados hermanos, estudiantes del curso de Escatología Bíblica. Hoy vamos a continuar con nuestro capítulo 4, el cual se titula La interpretación de la profecía. Anteriormente vimos algunos conceptos referidos a escuelas de interpretación de la escatología o de los aspectos proféticos de la Biblia en cuanto al futuro, y también vimos algunos conceptos también importantes referidos a interpretaciones también erróneas o puntos de vista erróneos que se han formulado a través de la historia acerca de los eventos futuros, específicamente con aquellos eventos de carácter literal. Hoy vamos a ver la interpretación de la profecía y vamos a ir ingresando ya. em, ¿A qué se refiere con la palabra profética? Proviene del griego profeteia, está compuesta de tres raíces griegas: pro, que significa antes de; femi, que significa hablar o expresar; y teos, que significa Dios, ¿verdad? Dios con D mayúscula. En sí, la palabra define la idea de expresar la voluntad de Dios acerca de las cosas futuras. Eso significa la palabra profecía, ¿verdad? La idea de expresar la voluntad de Dios con respecto a las cosas futuras. En el hebreo significa vertir o derramar. Un profeta es aquel que por la inspiración divina habla, vierte o derrama la voluntad de Dios. Recuerde que las cuestiones de los eventos futuros o lo en sí, lo que está por venir, solamente puede ser revelado por Dios. Solamente puede ser revelado por Dios. Nada en este mundo puede manipular tal cosa, nada en este mundo puede sugestionar o estimular nada de lo que vendrá. El único que lo sabe, el único que lo puede traer, se llama Dios. Entonces, para esto, la palabra profética tiene que ver con aquellos aspectos históricos futuros que vienen, ¿verdad? Entonces, solamente Dios lo puede traer. Vamos a ir ingresando un poco más. Veamos la división profética. De acuerdo al tiempo de su cumplimiento, la profecía se divide como sigue. Número uno, pasado, ¿verdad? Aquí tenemos la primera división se divide en pasado, cuando se refiere a acontecimientos predichos que ya se cumplieron. Ejemplo, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, la profecía también involucra, involucra el, involucra el pasado. Entonces, podemos, podemos nosotros comprobar, ¿verdad? Comprobar que la profecía se cumplió. Podemos comprobar nosotros que la profecía se cumplió. Entonces, por lo tanto, la profecía abarca el pasado. En cuanto al presente, la segunda división es cuando se refiere a acontecimientos predichos que se están cumpliendo en nuestros días, como las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo, el retorno de los judíos a su tierra, ¿verdad? Que es una señal muy clara eh, 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 hablando de la venida del Señor, ¿verdad? Que es el evento que todos los cristianos estamos esperando. Entonces, también hay algunas otras señales que se están cumpliendo, por ejemplo, la aparición de la apostasía, que yo considero que no ha llegado al clímax, porque el clímax es el falso profeta, pero sí está en un punto muy alto
de tal manera que en algunos países de Sudamérica, como en Brasil, hay pastores que son homosexuales y iglesias que son homosexuales. Entonces podemos decir que la apostasía está en un punto, como decir, bien madura, ¿verdad? Bien maduro metafóricamente hablando, de que está llegando a su clímax total. Entonces, hablando de esas señales, podemos categorizar o dividir, no, podemos puntualizar que la profecía abarca el pasado, abarca el presente, entonces eso indica que son todas aquellas señales que se han dicho, ¿verdad? Que se han anunciado, pero que se están cumpliendo, que estamos viendo nosotros el cumplimiento de tales señales, ¿verdad? El regreso de los israelitas a su tierra también es un evento que está ocurriendo, ¿verdad? Muchos israelitas están volviendo a su país, a pesar de lo que implica eso, que es un país que siempre está bajo ataque, pero que en términos generales, por decir así, Israel es una potencia en Medio Oriente y es un gran país, ¿verdad? Es la única democracia en Medio Oriente, así que por lo tanto, Tierra Santa, como se le dice bíblicamente, está siendo el hogar de acogida de sus ciudadanos. En cuanto al futuro, que es la tercera división de la profecía, se refiere a acontecimientos anunciados que se cumplirán en el futuro. Por ejemplo, el milenio que aún no llega, el juicio a las naciones, ¿verdad? La gran tribulación, la segunda venida de Cristo en gloria, la aparición del anticristo, la aparición del falso profeta. Em, También podemos anunciar la aparición de los dos testigos, señalar los acontecimientos de los juicios de Dios en series de siete sellos, siete trompetas, siete copas, las señales en el cielo, las señales en la tierra, en el mar, en el universo. Bueno, son toda una serie de eventos completamente futuros que aún no llegan. Entonces, sintetizamos que la profecía se divide en, de acuerdo a su cumplimiento, pasado, cosas que ya se cumplieron, que fueron dichas y se cumplieron, presente, cosas que fueron dichas y se están cumpliendo, y futura, cosas que fueron dichas, pero que aún no llega su cumplimiento, porque todavía hace falta. Características de la profecía del Antiguo Testamento. Número uno, la importancia de la revelación al profeta en forma de intuición hace ver el futuro como inmediatamente presente, ¿verdad? Número dos, en la forma que fue dada doble, triple o cuádruple. Por ejemplo, hay profecía de doble cumplimiento, triple cumplimiento, cuádruple cumplimiento. El carácter de la profecía está condicionada a la época y lugar del escritor, por supuesto. Por ejemplo, el apóstol Juan no podía describir lo que veía en las visiones con palabras modernas. Tenía que usar las palabras de la época, ¿verdad? O sea, el tipo de lenguaje de la época. Obviamente el lenguaje ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha ido actualizando, modernizando de acuerdo a la época, ¿no? Entonces, la profecía fue dada en esas condiciones y eso hay que tener mucho cuidado al decir esto significa así, esto quiere decir así, porque había que analizar el contexto gramatical, ¿no? Para poder llegar a un significado, si en este caso fuese literal o si en este caso era un símbolo que daba a entender una lección, una enseñanza, o también apuntaba hacia algo literal. Entonces, en esa condición fue dada la profecía. Y hay que recordar siempre, ¿verdad?, que la profecía incluye doble, triple y cuádruple cumplimiento. Y eso obviamente está dentro del texto sagrado. ¿Cuál es la importancia del elemento tiempo en la profecía?
Número uno, los profetas frecuentemente hablaron de cosas pertenecientes al futuro, como si estuviesen presentes. Por ejemplo, Isaías 9:6 dice, un hijo nos es nacido. O sea, lo está experimentando en tiempo real lo que Dios le está mostrando acerca del hijo, ¿verdad? Entonces, por eso la forma de hablar del profeta en tiempo presente, aunque lo que estaba viendo era para el futuro. Dos, hablaron de cosas futuras como si hubieran pasado. Por ejemplo, Isaías 53 habla acerca de molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, y él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, hablando de cosas futuras como que si ya hubieran acontecido. Ahora, vamos a ver esto que es muy importante, muy común y muy necesario conocer. La ley del doble cumplimiento. Uno, fue el propósito de Dios dar un vislumbre de lo cercano y de lo lejano, para que el cumplimiento de lo uno fuese la certeza del cumplimiento de lo otro. En algunos textos bíblicos específicamente, bueno, no específicamente, sino en algunos textos de la Biblia, hablando acerca de los profetas mayores, que siempre anunciaron cosas inmediatas para Israel, pero también al mismo tiempo anunciaron cosas lejanas, cosas lejanas para Israel. Entonces, eso se le llama la ley del doble cumplimiento, y el estudiante de profecía tiene que tener mucho cuidado en no mezclar tales eventos, ¿verdad? No mezclar tales eventos. ¿Por qué? Porque siempre en el texto bíblico usted va a encontrar un punto y coma, una coma, un punto que hace una diferencia de pausa y tiempo gramatical entre un evento y otro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la palabra habla acerca del Elías que ha de venir, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Entonces hay unas cuestiones ahí muy importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Para no mezclarlo. Y la ley del doble cumplimiento nos da la certeza para todas esas cosas, ¿verdad? Em, los métodos de revelación profética. Número uno, bueno, los métodos de revelación profética, estos nos van a ayudar a nosotros a cómo entender la profecía, ¿verdad? Hay varios métodos. La recta declaración profética, los eventos futuros fueron revelados por medio de tipos, símbolos, parábolas, sueños y éxtasis proféticos. Entonces, la profecía fue dada por medio de tipos o la tipología, que yo en cierto momento le mencioné acerca del tipo cuando vimos hermenéutica, los símbolos, las parábolas, los sueños y éxtasis proféticos. El estudiante, por lo tanto, debe de familiarizarse con el lenguaje de la profecía, sus figuras, sus símbolos, así con su método de comunicación. Terry dice, la interpretación adecuada de las porciones proféticas depende mayormente del dominio de los principios y leyes del lenguaje figurado de los tipos y símbolos. Por eso es que es muy delicado decir, esto quiere decir esto. Esto significa esto, ¿verdad? Porque si no conocemos, si no tenemos dominio de la tipología, la simbología, las parábolas, los sueños, pero lo más estándar es los tipos y los símbolos, ¿verdad? Vamos a ir entrando un poco en materia acerca de esto. Vamos a ver aquí la revelación profética por medio de tipos. En la ciencia de la escatología, recuerda que la escatología es una ciencia que estudia los eventos futuros.
En la ciencia de la escatología significa propiamente la revelación representativa preestablecida que ciertas personas tienen. Miren, significa la relación representativa. O sea, ¿qué es representativo? ¿Cuál es la relación representativa? Le voy a poner un ejemplo. La relación representativa entre el Cordero Pascual y Cristo. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? Bueno, la relación que existe es que el Cordero Pascual era un cordero perfecto, sin defectos, sin ningún atrofio, sin nada deforme, era un animalito completamente sano que era degollado en el rito del sacrificio, ¿verdad? De la expiación, una vez hecha al año por el sumo sacerdote para hacer las paces con Dios, ¿ok? O se era sacrificado en la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? La relación es que este cordero, dado que se practicaba en un sacrificio, en un sistema de sacrificio en el culto hebreo que indicaba que Dios perdonaba el pecado de Israel por el derramamiento de la sangre de ese cordero, eso se convertía en un tipo. ¿Verdad? Yo les enseñé que el tipo, amén, era el molde y el antitipo era lo que lo llenaba. Entonces, ¿cuál sería la relación representativa? La relación representativa era que que vendría un cordero perfecto, un cordero que moriría, derramaría su sangre por el pecado no solo de Israel, sino de la raza humana entera. Entonces, cuando vemos que Jesús se acerca al lago, perdón, al río, ¿verdad? Al río Jordán, donde Juan bautizaba y Juan dice, he allí el Cordero de Dios. Entonces, allí se está cumpliendo, ¿verdad? La representación tipológica que se efectuó en el Antiguo Testamento por parte del Cordero, del animalito, de la ofrenda pascual que era sacrificada por la nación de Israel. Entonces, pero Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de Israel, sino del mundo. Entonces Juan dimensiona el valor y efecto, el resultado, la efectividad de este cordero. Entonces, eso significa una relación representativa, ¿verdad? Entonces, ya usted entiende que Cristo, su obra en la cruz, es un antitipo que cumple lo que el tipo del cordero dado en el Antiguo Testamento era sacrificado, anunciaba que un cordero perfecto vendría y ese era Jesucristo. Bueno, también la revelación profética por medio de tipos simboliza o sea, aquello que simboliza el cumplimiento es la realidad ideal o espiritual, es lo que acabo de explicarle. Un tipo está anunciando un cumplimiento futuro, ¿verdad? Un tipo está anunciando un cumplimiento futuro. Y ya vamos a ver las clases de tipos. El tipo puede tener su propio lugar y significado. También podríamos decir que el tipo es también un evento, ¿verdad? Un evento, entonces por lo tanto un evento tiene que tener una localización. También la única autoridad segura para la aplicación de un tipo se debe encontrar en la escritura. La tipología posee necesariamente carácter profético, o sea, ese es su ADN. Desde el momento que lo identificamos como un tipo, es una cuestión profética, futurista. El tipo imagina o prefigura mientras que la profecía predice. Pero, pero, nos quedamos con la explicación inicial, ¿verdad? Que así como el Cordero Pascual
estaba anunciando una cuestión futura de un sacrificio único y perfecto realizado por el Cordero Perfecto. Es así la relación representativa del tipo. Vamos a ver las clases de tipo en la Biblia. Número uno, hay tipologías personales, ¿verdad? Se refieren a las personas. Por ejemplo, para que usted vaya entendiendo, Adán como cabeza y representante de la humanidad prefigura a Cristo. Adán como cabeza y representante de la humanidad prefigura a Cristo. Usted puede ver que en Romanos 5, 14, etcétera, etcétera, usted puede ver que Pablo hace una comparación, sí, una comparación que por el primer Adán entró la muerte, pero por el segundo Adán entró la vida, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que Adán como cabeza de la humanidad y Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza de todo, la cabeza de la iglesia, la cabeza de todo, ¿verdad? Entonces hay una cuestión, una tipología personal. También hablamos de Eva como una prefigura a la Virgen María o a la mamá de Jesús, también a la iglesia. Eva fue creada de Adán para ser su esposa y su complemento. La iglesia fue creada por Cristo para ser esposa y para ser su esposa y su ayuda. O sea, metafóricamente, metafóricamente, así fue, ¿verdad? La iglesia nace por obra de Cristo, como él lo dijo, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora vemos otro ejemplo tipológico. Abraham, por su fe, es un tipo de todos los creyentes. Y por el sacrificio de su hijo, y por el sacrificio de su hijo, o el hijo de, bueno, la ofrenda de Isaac, ¿verdad? La ofrenda de Isaac también es un tipo de la fe que obra, enseñando que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, sino que es fe y obra, ¿verdad? Porque a través de las obras demostramos la calidad de nuestra fe, la genuinidad de nuestra fe. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de tipología personal. También aquí hay otros ejemplos. Agar y Sara son tipos de la esclavitud bajo la ley del Antiguo Testamento y la libertad de la gracia del Nuevo Testamento, según lo cita el apóstol Pablo en Gálatas 4, 21 al 31. Está utilizando una comparación acerca de lo que indica Agar. Agar, ¿quién era Agar? Agar representaba la esclavitud, ¿verdad? Porque era esclava y Sara representaba la promesa junto con su hijo. Entonces, Pablo hace esa comparación, ¿verdad? De que el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento implicaba esclavitud, pero Cristo Jesús implicaba la libertad de la gracia, ¿no? En el Nuevo Testamento. Otro tipo que es muy, muy famoso, ¿verdad? En este aspecto catológico es Melquisedec. Es un tipo de Cristo al ser el puente o mediador, sacerdote entre Dios y los hombres en aquel tiempo, según lo dice Hebreos 7, ¿no? Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. A semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué es un tipo? Bueno, pues porque Melquisedec no se menciona en la Biblia sus antecesores ni sus descendientes. Entonces se hace una representación tipológica de que Cristo no tiene ni principio ni fin de días, ¿verdad? Entonces Melquisedec era un tipo del sumo sacerdocio de Cristo. Otra tipología personal, Moisés.
¿verdad? Por su fidelidad con la casa de Dios y como profeta, vemos a Moisés también como otro tipo, ¿no? Usted ve la relación entre Moisés y Jesús. Lo mismo ocurrió, ¿no? Cuando se anuncia el nacimiento de un libertador en días de Faraón, Faraón manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Cuando los reyes de Oriente dan el anuncio del nacimiento de un Salvador, un libertador, eh, Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces eso es una comparativa o un dato muy importante que debemos tener en cuenta, a que Moisés también fue un tipo de Cristo. Moisés también fue un tipo de Cristo. Bueno, vamos a seguir viendo acá otra clase de tipos en la Biblia. Número dos, ya vimos los personales, ahora vemos los tipos en cuanto a los materiales, las clases de tipos que son materiales. Vamos a ver primero el tabernáculo con todos sus utensilios, aunque el tabernáculo es un inmueble, ¿verdad? Porque también hay tipología inmobiliaria, pero vamos a ver aquí el tabernáculo con sus utensilios y objetos dedicados al culto, es decir, como un todo, es un tipo del cielo, pues si en el cielo todo es santo, en la tierra todo lo que se consagra a Dios también es santo. Hebreos 10, 12 al 24. También es tipo de Cristo el Hijo de Dios encarnado en el cual Dios manifestaría su presencia y su gloria. O sea, esta relación indica que el tabernáculo implicaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, específicamente en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Entonces también no solamente está enseñándonos que en el cielo todo es santo, y que también en la tierra todo lo que sea dedicado o consagrado para Dios debería ser santo perfectamente, sino que también nos está diciendo que es un tipo de Cristo, ¿verdad? Que Él estuvo entre nosotros y unió lo humano con lo divino en su persona, en su cuerpo. Entendiendo bien también que la Biblia llama metafóricamente al cuerpo, también lo llama tabernáculo o templo. Así que en el cuerpo de Cristo Dios visitó a los hombres, ¿no? El templo de Jerusalén, por ser exponente de la permanencia de Dios con su pueblo, prefigura a Cristo. También que podemos tomarlo desde aquel texto de Isaías que dice Emanuel, ¿verdad? Su nombre será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. La sangre de los corderos que se sacrificaban en el templo es un tipo de la sangre expiatoria de Cristo, ¿verdad? El escritor de Hebreos hace una comparativa, cuando dice que la sangre de los toros y los machos cabríos tenía efecto, cuanto más la sangre, ¿verdad? Del cordero perfecto. Entonces, esa sangre rociada, esa sangre derramada era una sangre tipológica del derramamiento de sangre eh, crucial e histórico. El maná también es es una cuestión material que prefigura a Cristo como el verdadero alimento que viene del cielo, el cual él mismo se relaciona con el maná cuando dice yo soy, dice vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero él dice yo soy el verdadero pan que desciende del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá jamás, ¿verdad? Entonces, todo esto eran aspectos tipológicos. Ahora vamos a ver los tercer categoría de tipos. El tipo que es institucional, ¿verdad? Tipo institucional. Las cosas que se instituyeron por Dios, o sea, las cosas que se instituyeron, por ejemplo, las fiestas,
los días célebres, hablando de la Pascua, hablando de la ceremonia. Todo eso se llama institución, todo eso fue instituido por Dios y no solamente formaba parte de la liturgia del culto hebreo, sino que también muchos de ellos eran tipos, ¿verdad? Veamos el primero, el sábado o Shabbat, que es un tipo del descanso eterno de los creyentes. Bueno, usted ya puede ver los textos ahí, yo le encomiendo que usted los lea todos los textos para que su concepto se amplíe. Entonces, el descanso se da. Bueno, imagínese usted que Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días, pero el séptimo descansó. Eso es totalmente, a ojos de la razón humana, no es posible, porque Dios no tiene cansancio. Simplemente es una cuestión institucional que le está enseñando al hombre que un día, ¿verdad? Tendrá un descanso eterno, ¿verdad? Tendrá un descanso y que solamente Dios puede dar ese descanso eterno, ¿verdad? No es un descanso inerte, no es un descanso mortuorio, no es un descanso como en coma o vegetal, no. Simplemente cese de actividades físicas por la eternidad. Eso es el descanso. Y pues también implica el descanso espiritual. El alma ya no va a sufrir, ya no va a estar angustiada ni agobiada. También es un tipo de descanso. Otra institución, los sacrificios de corderos y otros animales cuya sangre se consagraba como expiación por las almas de los hombres, según Levítico 17:11. Son tipos de Cristo, ¿verdad? Todos los sacrificios de animales, sea el cordero pascual, sea el buey del holocausto, la ofrenda de paz, etcétera, etcétera, todo indicaba a Cristo, todo indicaba a Cristo, todo apuntaba a Cristo. El cordero pascual es tipo de Cristo, el que yo le estuve explicando en el inicio de la clase. El cordero pascual es un tipo de Cristo. Si el animalito que era apartado y cuidado estrictamente para ese sacrificio, presentaba algún defecto, una pezuñita, una oreja, un ojo, la nariz, la lengua, todo era descartado. Se buscaba el animalito que estuviese completamente sano e impecable en todo. Lo revisaban todo. Era un cordero macho, macho, no una cabra ni una oveja, era un cordero, un machito. Ok, entonces eso lo apartaban para el sacrificio, ¿verdad? Sacrificio que se hacía una vez al año. Seguimos viendo los tipos, las clases de tipo en la Biblia. Ahora vamos a ver las cosas, cosas u objetos que también son tipología. Estos fueron fabricados por el hombre a petición de Dios. Mire, mire el que viene. El arca de la alianza o el arca del pacto, fabricado de madera de acacia y oro, tipifica la deidad y la humanidad de Cristo habitando en medio de su pueblo, ¿verdad? También, oh, no sé dónde aparece esto, ¿verdad? Esto lo vamos a desestimar, no, nada que ver con la Virgen María, lo vamos a desestimar. El contenido del arca de la alianza, ¿verdad? La ley. ¿Qué es lo que tenía el arca de la alianza? Tenía la ley, tenía una porción del maná, tenía una fracción de la vara de Aarón. Tipificaban a Cristo teniendo la ley en su corazón, siendo alimento y autoridad para su pueblo. Ese era el significado que apuntalaba o que señalaba el contenido del arca de la cajita de oro, que era algo excelso y maravilloso. Era lo más excelso después del candelabro de siete brazos, era el arca del pacto. Bueno, el candelabro de oro o la ménora con 7 brazos que representaban a la iglesia en las cuales se quemaba el aceite, su luz
es un tipo de Jesús presente e iluminando a la iglesia, ¿verdad? El candelabro de oro también representaba a Cristo porque el candelabro, que era hecho de una sola pieza, no había nada injerto en él, todo era hecho de una sola pieza de oro, sus siete brazos, su base, su todo, donde se depositaba el aceite, sus lumbreras, todo debía de estar encendido las 24 horas del día. ¿Qué es lo que enseñaba esto? Representaba la luz de Jesucristo que alumbra a las naciones, a todos, específicamente a la iglesia, ¿verdad? Porque él en su momento dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces ya vimos tipología relacionada con objetos. Ahora vamos a ver tipología relacionada con símbolos, revelación profética por medio de símbolos. Pueden haber 6 clases de símbolos que son proféticos en su carácter. Personas, instituciones, oficios, eventos, acciones y cosas. Repito, las 6 clases de símbolos. Hallamos simbología en las personas, hallamos simbología en la institución, en algo instituido, hallamos simbología en los oficios, en un evento histórico realizado o dado. Hallamos simbología por medio de una acción, de un acto, ¿verdad? Y hallamos simbología en las cosas, ¿no? Entonces vamos a ir internándonos más en esto. Reglas para guiarnos en la interpretación de símbolos. El significado de un símbolo debe determinarse primero por un conocimiento preciso de su naturaleza. Debe buscarse el significado de cada símbolo. Cada uno tiene un significado individual. Por diferente que sea la conexión, cada símbolo tiene el mismo significado fundamental. La idea principal que simboliza debe de distinguirse cuidadosamente. O sea que esto es muy, muy, muy delicado y nosotros como estudiantes de profecía tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo este consejo. Si no sabe, pregunte. Veamos los ejemplos de símbolos en la Biblia. Aquí veremos algunos ejemplos. La estatua del sueño en Nabucodonosor, del sueño, perdón, eso se encuentra en Daniel capítulo 2. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, ¿verdad? Cada material es símbolo de los imperios dominantes de aquel tiempo. Vemos a Babilonia, luego vemos a Persia, luego vemos a Grecia y luego vemos Roma, ¿verdad? Eso está en Daniel 2, 36 al 43. Entonces, esta simbología es una simbología de cosas, ¿verdad? Las 4 bestias de la visión de Daniel, ahí usted ve, Daniel 7, representan también los imperios Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta misma, cómo le digo? ¿Cuál es la diferencia de estas potencias en el capítulo 2 de Daniel? La diferencia es que el enfoque que se tiene aquí es desde el punto de vista humano. Es lo que ve el rey Nabucodonosor desde el punto de vista humano a través de los elementos, sea oro, plata, bronce, hierro. Pero cuando vemos Daniel capítulo 7 y estamos viendo la misma enseñanza, el mismo enfoque, los imperios dominantes de ese tiempo, pero ya lo vemos desde un aspecto espiritual, que ya no vemos el oro, ni la plata, ni el bronce, ni el hierro. Vemos, ¿qué es lo que vemos?
un león con alas de águila, luego, luego vemos un leopardo con cuatro cabezas, luego vemos un oso, perdón, más alto de un lado, con tres costillas en su boca, luego vemos un leopardo con cuatro cabezas y con alas, luego vemos una bestia que no se puede describir, que Daniel no la puede describir porque la bestia no pertenece al tiempo de Daniel, no se sabe qué es, pero es una bestia salvaje que lo despedaza todo. Entonces ese es el aspecto espiritual de estas potencias, es el trasfondo demoníaco detrás de estas bestias o de estas potencias mundiales de aquel tiempo, ¿verdad? De aquel tiempo. Bueno, el carnero y el macho cabrío son símbolos del imperio persa y el imperio griego, respectivamente, Daniel 8:1 al 8. ¿Por qué se cita siempre este libro de Daniel? Porque la parte escatológica de Daniel es base para el Apocalipsis y es base para la escatología en sí, ¿verdad? Entonces, mucho material de Daniel contiene mucha escatología apocalíptica o mucha literatura apocalíptica. Bueno, los siete candeleros a las siete iglesias de Asia, es decir, a la iglesia de todos los tiempos, según Apocalipsis 1, verso 1 esto está entre el capítulo 1 y capítulo 3, ¿verdad? El mensaje a las siete iglesias, cuando, no, cuando Juan ve la visión, cuando Juan, Apocalipsis 1, verso 13, cuando Juan ve la visión del Cordero en medio de los siete candeleros, ¿verdad? Los siete candeleros y que tiene en su mano las siete estrellas. Todo eso es una simbología, ¿verdad? De que Él habita en medio de la iglesia. Las dos bestias que representan al imperio del mal y su ideología, es decir, al anticristo y al falso profeta, usted lo puede encontrar en Apocalipsis 13, también son simbología de dos líderes que vienen. Uno es el anticristo y el segundo es el falso profeta que le sigue y que es su mano derecha. Entonces, por lo tanto, también esto es una simbología escatológica. Bueno, honestamente, el libro de Apocalipsis está full de simbología. Pasamos a la revelación profética por medio de parábolas. Estamos dando un vislumbre, ¿ok? No vamos a sacar un masterclass de escatología de la noche a la mañana. Se necesita mucho, 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 pero sí le estamos dando una sinopsis generalizada de cómo vino la profecía y cómo poderla interpretar, ¿verdad? Si usted quiere interpretarla, si usted quiere conocer más, entonces esto le va a servir para tener más luz. ¿Qué pasa con la revelación profética por medio de las parábolas? Una parábola es una narración construida para comunicar verdades importantes. ¿Usted quiere definir qué es una parábola? Nunca lo sabía. Aquí está. Es una narración construida para comunicar verdades importantes. No es un invento, no es una anécdota, no es una falacia, no, es una narrativa. ¿Verdad? Es una narración como quien construye un cuento, una novela, una epopeya, lo que sea. Es una narración, ¿sí? Por lo tanto, la interpretación de las parábolas es de suma importancia. Es de suma importancia, ¿ok? Es de suma importancia. Bueno, vamos a contemplar algunas reglas. Esto es exactamente para aquellas personas que se van a dedicar a esto, pero las vamos a leer. Uno, la excelencia de una parábola es que gira sobre una imagen bien conocida y aplicable al tema. Por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿alrededor de qué gira?
alrededor de la acción de sembrar. Y era algo muy conocido en la cultura hebrea. La acción, el acto, el oficio de sembrar, lo conocían bien los israelitas. Entonces, por tanto, Jesús construye la parábola del sembrador para darles a entender a ellos, ubicarlos, qué tipo de respuesta quería Dios hacia su palabra. Bueno, número dos es elegante y hermosa en sí mismo. Número tres, toda parábola se compone de tres partes. A, similitud sensible, es como la corteza. Bueno, similitud sensible, podríamos decir que lo externo de la parábola es tan entendible. Por ejemplo, cuando Jesús presenta la parábola de los labradores malvados, ¿cuál fue la reacción de la gente? Los líderes religiosos querían atacar a Jesús. ¿Por qué? Porque entendieron, fueron sensibles a esta parábola porque entendieron que Él les estaba diciendo, ustedes son esos labradores malvados que quieren matar, que ya mataron a los primeros enviados del dueño de la labranza y ahora van a matar al heredero. Entonces ellos lo quisieron atacar, ¿verdad? Porque entendieron que Él los estaba inculpando. Bueno, inciso B, la explicación o sentido mismo que es como la savia o fruto. O sea, la parábola debe tener una explicación. Por ejemplo, cuando Jesús lanza la parábola del trigo y la cizaña, los discípulos quedaron electrocutados, quedaron en shock, ¿va? Entonces, el Señor les explicó aparte a ellos, ¿verdad? Entonces, eso es la esencia, eso es el, 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 el móvil de la parábola. Eso es lo que encierra la parábola. ¿Ok? Bueno, inciso C, la raíz o alcance hasta donde se extiende. Para la explicación y aplicación correcta debe asegurarse su alcance general y su propósito. Bueno, yo creo que está de más, pues, decir qué era lo que quería Jesús, qué pretendía Jesús con la parábola del trigo y la cizaña, qué pretendía Jesús con la parábola de los labradores malvados, qué pretendía Jesús con la parábola del sembrador. Estamos entendidos de sobra en esto. Veamos ahora otra revelación profética que es por medio de sueños y éxtasis. Repito, la más común, la más estándar es símbolos y tipos. En los periodos primeros de la revelación profética, en los periodos primeros de la revelación profética, esta fue dada frecuentemente por medio de sueños y trances extáticos, según número 26:6. O sea, Dios comenzó a trabajar así, de esta forma, con algunos profetas en el antiguo, en el antaño, ¿verdad? Pero, o sea, fue un mecanismo de entregar, ¿verdad? Entregar su voluntad. La interpretación de las profecías dadas por medio de sueños y éxtasis no presentarán problemas especiales de interpretación. Vamos a seguir avanzando. Bueno, aquí hay otras reglas para este tipo de revelación. La interpretación de la profecía requiere atención en relación con las palabras, el contexto, la gramática y las situaciones históricas que son los principios aceptados en cualquier interpretación. O sea, esto indica que debemos investigar por qué el profeta dijo de esta forma, por qué el profeta, o sea, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo. Eso es muy importante. Interprete literalmente, ¿verdad? Interprete literalmente. Interpreta de acuerdo a la armonía de la profecía. ¿Cuál es la armonía de la profecía? Es Cristo. Él es quien armoniza todo. Él es el que le da sentido a todo. Observa la perspectiva de la profecía, intérprete de la profecía,
Intérprete de la profecía según la cristología. La cristología es ver a Cristo en la profecía. Eso es lo que nos quiere decir esto. Y si Cristo es el hilo que enhebra la madeja y construye todo, el hilo constructivo de todo, es el sentido de todo, entonces entenderemos muchísimo y más claro el panorama profético. Si sacamos a Cristo y los eventos históricos de la profecía o los aspectos gramaticales de la profecía, entonces nadaremos en un océano sin fin, ¿verdad? Esto es para lo que les encanta la profecía. Interprete históricamente, o sea, interpretamos literalmente, tomamos los aspectos históricos, tomamos los aspectos gramaticales y tomamos los aspectos culturales. ¿Por qué? Porque la historia siempre se guarda algo y ese algo es la sal y el pimienta de todo. Sacar el aspecto histórico es quitarle el porqué y el para qué de las cosas. Interprete gramaticalmente, considere la sintaxis, la léxica, considere los vocablos, considere los verbos, considere el elemento tiempo en la profecía, considere la ley del doble cumplimiento, que también es importante. Y por último, interprete de acuerdo con la ley del doble cumplimiento. ¿Qué quiso señalar en ese momento y qué está señalando hacia el futuro? Hacia el futuro. Bueno, vamos a terminar aquí con el capítulo 4, que son las formas de interpretar la profecía. Ya vimos lo de los tipos, vimos lo de los símbolos, vimos lo de las parábolas, los sueños o éxtasis, algunas reglas de interpretación. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todo esto, así que por favor vea la clase y si usted quiere haga un resumen, ¿verdad? Lea los textos, consulte los textos, analice todo lo importante de la clase. El próximo miércoles seguiremos viendo, hermano. Seguiremos viendo la clase de escatología, ¿verdad? Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde, ¿verdad? Y nos vemos el miércoles.